Gracias nuevamente por la invitación a la asamblea allá en Temuco. Estamos siguiendo un estudio de Lucas, el libro de Lucas. Ya comenzamos el capítulo 3, así que le invito a leer el Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista hemos estado viendo. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Con palabras fuertes de Juan, dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Hasta allí terminamos la vez pasada. El versículo 14 llega a otro grupo de personas. Dice: también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Obviamente hemos orado que el Señor añada una bendición a la lectura, a la exhortación de su palabra. Hemos leído respecto de Juan y cómo estos grupos de personas iban a preguntarle a Juan. ¿Y cuál era la pregunta que le hacían? Maestro, le reconocían como un maestro. Recordemos que al Señor le pasó algo parecido, también el pueblo le reconocía como maestro. Le decían rabí, era un título de maestro. Pero eran maestros que no eran reconocidos por la religiosidad de aquella época. Tenemos, por ejemplo, en la cátedra de Moisés, que era una escuela, podríamos decir en el día de hoy, una escuela teológica. La cátedra de Moisés, allí se sentaban y estudiaban. También estaba la otra forma de estudio, el otro método de estudio. Cuando aparece Pablo, dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, y ahí hay una instrucción personal.
Gamaliel, siendo un fariseo, él tenía alumnos, tenía discípulos como maestro, y uno de ellos era Pablo, era Pablo. Así que el reconocimiento de maestro tiene este sentido. Pero la gente del pueblo, al mismo tiempo que reconoce al Señor como maestro, no le reconoce como Salvador. A Juan le reconocen como maestro y tienen una pregunta en su corazón. ¿Y cuál es aquella pregunta en el corazón de todas estas personas que van a preguntar? Si él era el Mesías, si él era el Mesías. Y es interesante porque tiempo después, cuando Juan está prisionero, está preso, él manda a preguntar lo mismo. Juan a uno de sus discípulos o a sus discípulos envía a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, ahí el contexto es que Juan, un hombre, como lo hemos visto, con piel de camellos, se alimentaba de cosas silvestres, un cinto también de cuero y todo, al aire libre. Lo vemos encerrado, como dice el versículo 20, que encerró a Juan en la cárcel este Herodes, por lo que él le acusaba de Herodías. Así que imaginémonos al aire libre, aire puro, en el río Jordán, todo en libertad, y luego le vemos encerrado en una cárcel, estos palacios gigantescos de piedra, húmedos, húmedos, no eran lugares confortables, no era para poner ni siquiera humanidad en aquellos lugares. La tarea era causarle dolor, aflicción al que estaba prisionero en esas cárceles. Así que obviamente lo que pasa con Juan es que él se desanimó y en algún momento le entró esta pregunta y él manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y es lo mismo que la gente estaba preguntando en su corazón. Pensaban que Juan era el que había de venir, pero él les explica que no es él, sino uno que viene tras él. Bueno, versículo 14, también le preguntaron, vemos tres tipos de personas, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y consideramos que es bueno cuando usted tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no entienda, hacer aquella pregunta, aquella consulta, no quedarse en ningún momento con la duda. Es mejor preguntar y no quedarse con la duda. Hay personas que por el solo hecho de preguntar alguna cosa han salido de la duda y además han aprendido algo más de la persona del Señor o de la palabra de Dios. Así que estos hombres aquí no se quedan con la duda. ¿Qué haremos? Le preguntó un grupo de personas. Otros, los publicanos, también, ¿qué haremos? Y él le dijo, le habló acerca de las riquezas ahí que se desprendieran. Y el versículo 14 llegan los soldados, hombres rudos. Sabemos las características de un soldado. Aquí hay que hacer un alcance porque si nosotros leemos los soldados, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Es un soldado romano. Pero ¿por qué no podría ser un soldado romano? ¿O por qué se concluye que no es un soldado romano? Porque Juan fue enviado a Israel, a Israel. Por lo tanto, estos soldados son los que acompañaban a los publicanos. Era como el brazo armado de los publicanos, por si alguien no quería pagar, o para cuidar también la recaudación de los publicanos. Allí andaban estos soldados. Tienen que haber sido de origen judío. Juan fue enviado a las ovejas de la casa de Israel para preparar el camino del Señor. Así que por ese hecho se concluye, se llega a la conclusión que no eran soldados romanos, pero eran igual, hombres rudos, hombres valientes, que no tenían miedo, pero que también cometían excesos. Y las cosas, a pesar de que los años han avanzado, no cambian mucho. En el día de hoy hay mucha de esta gente de las Fuerzas Armadas o policía que comete excesos por el cargo que ellos ostentan, que el gobierno, el Estado, les ha dado algunas funciones
pero hemos visto noticias, hemos quedado asombrados, que incluso para irnos al extremo, que han muerto personas en manos de policías, en manos de militares que no debieran por qué haber fallecido, no debieran por qué haber muerto. Así que, como digo, los años han pasado, pero las situaciones son parecidas. Le dicen, nosotros, ¿qué haremos? Y ahí Juan le dice, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis extorsión a nadie. ¿Con qué tiene que ver la extorsión? Aquella palabrita, ahí nos vamos un poco al idioma que se escribió la escritura, en estos idiomas originales, la palabra allí se podría traducir como algo violento, como algo violento. No hagáis violencia, no hagáis violencia a las personas. Esa es la idea que tiene allí de los soldados. Por eso decía que es muy actual, es muy actual. ¿Hasta qué punto llega un soldado? ¿Hasta qué punto llega un policía? Alguien de la ley. Hoy día nosotros estamos siendo bombardeados por noticias. Lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia. Así que podemos ver los soldados. Podríamos pensar que un soldado es malvado por matar a alguien. Esa es su función. Esa es su función. Han sido entrenados para ello. Pero el tiempo de Juan, acá ¿qué les dice? No hagan extorsión a nadie. Ustedes está bien, ustedes son ordenados por sus autoridades, por sus superiores, tienen ciertas funciones que se las da el Estado, pero no traspasar eso. Así que la extorsión, imaginémonos la idea, tiene la misma idea cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerda esa palabra que le dijo el Señor a Pedro? Zarandearos como a trigo es mover el trigo de tal forma que caigan aquellos granos. Bueno, esta es la extorsión, mover a una persona con violencia y a tal punto que la persona desesperada entregue todos sus bienes para no seguir más con el tormento que está siendo violentado. Entonces llega hasta ahí, hasta ese punto y dice, ya, tomen lo que quieran, llévense todos mis bienes, no me interesa, pero déjenme en paz. Esa era la extorsión, la extorsión. Por eso no es nueva de estos tiempos. No hagáis extorsión, no hagáis extorsión a nadie, a nadie. Así que en ese tiempo también estaba el sobrepasar la autoridad que a uno le ha sido entregada. La policía uno tiene que respetarla. Lamentablemente en el día de hoy se está perdiendo el respeto por la policía también. Romanos capítulo 13 nos habla de aquellos que llevan espada, que son vengadores de Dios. Dios los ha puesto allí, en aquel lugar, les ha dado una espada y tienen funciones que cumplir. ¿Y cuántas veces hemos sido ayudados si nos van a robar? Algún policía interviene, nos defiende, nos pone a resguardo, nos pone a salvo. Pero en el día de hoy, lamentablemente, de a poco se ha ido minando esto de la autoridad y hemos visto como imágenes donde personas, donde civiles han pasado por alto la autoridad y golpean a policías, golpean a militares, lanzan incluso bombas molotov. ¿Podría un creyente entrar en estas cosas? ¿Podría un creyente estar en contra de alguna autoridad, de algún gobierno, de alguna policía, de algún militar? Podríamos desesperarnos, ver alguna violencia, pero delante del Señor somos responsables que a esa autoridad que lleva espada la ha puesto Dios, la ha puesto Dios. Y eso sabe que lo tenían presente incluso los primeros cristianos. Ellos no iban contra la autoridad.
Oraban. Se oró por Pedro para que lo dejaran salir libre, y Pedro salió libre de la cárcel. Pero al hermano de Juan, a Jacobo, lo mataron a espada. Las autoridades, los soldados lo tomaron y no se resistieron. No vemos una resistencia allí. ¿Puede haber un soldado, un policía, una persona de la milicia, puede ser creyente? Obviamente que sí. Estaba leyendo en nuestro país cómo ha crecido el número de personas cristianas, creyentes, dentro de las Fuerzas Armadas, cómo ya han incorporado capellanías en la Marina, en el Ejército, en la Policía de Investigaciones, en Carabineros también, en la aviación hay capellanías, lugares y personas destinadas a dar ayuda espiritual a personas de convicciones, de creencia cristiana. Eso no estaba antes, ha ido avanzando, aumentando. En la Escritura tenemos a Cornelio, era un soldado. Hechos capítulo 10 nos habla de Cornelio, un hombre rudo, un hombre que tomaba las armas, pero él era temeroso con toda su familia, y el Señor escuchó la oración. Allí se cumple algo que nosotros mencionamos a veces en el libro de Juan, dice: Dios no oye a los pecadores. Entonces nosotros decimos, bueno, Dios no va a escuchar a un pecador que le ora. Pero ahí mismo en ese verso de Juan dice: pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Bueno, Hechos capítulo 10 nos menciona el caso de Cornelio, un soldado, un hombre de armas, un hombre que no le tenía miedo a nada. Así eran estos romanos. Pero él es afectado por la situación de Israel y llega a un punto de también tomar la fe. Vio la espiritualidad que había en esa tierra. Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión. Estos hombres, Centurión, estaban a cargo de 100 hombres y habían llegado ahí para dirigir 100 hombres. Eran hombres rudos, sin temor, no les temblaba la mano para nada, no tenían respeto a nada, ellos peleaban. Incluso un soldado romano valía por 10 soldados de cualquier otro ejército de aquella época. Eran hombres entrenados en la batalla, fieros en la lucha. Y ahí entonces Cornelio dice: centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y luego sigue el relato de que él tiene que enviar a Pedro, tiene que enviar por Pedro, para que Pedro le predique la palabra de verdad. Y luego creen el Evangelio. Y Pedro después dice: porque los que habían oído hablaban lenguas y se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí tenemos la historia completa. Cornelio, un soldado, un centurión, temeroso de Dios, él con toda su casa, haciendo limosnas, oraba siempre a Dios, pero no tenía la salvación. Así que la salvación también es para aquellas personas que están en Fuerzas Armadas, en el Ejército, aviación, carabineros, policía de investigaciones. Y también estas palabras de Juan serían para ellos. ¿Qué debe hacer el soldado? Dice: no hagáis extorsión a nadie, o sea, cumple con tus responsabilidades, no más. Llega hasta el punto que te permite la ley, que te permite la justicia.
No sacudas a tu víctima de tal manera de quitarle los bienes. Estas personas cuando hacían eso ya era cruel, de tal forma de infundir temor en las víctimas. Luego dice, ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La calumnia. Bueno, así como se puede aplicar para las personas en el día de hoy también, lo que es esto de la extorsión, los que están en la policía, los que están en el ejército, también lo podemos aplicar para los creyentes, los que vienen a continuación. Dice, no calumniéis, es un mandato para el creyente, también la calumnia. ¿Y qué significa calumniar? Acusar a alguien, pero acusarlo falsamente. O sea, yo sé que algo es falso, pero igual voy a decirlo, voy a calumniar a alguien, de tal forma que aquella víctima me ofrezca algún bien, algún dinero, algo que me ofrezca para que yo me quede callado. Eso es la calumnia, acusación falsa. ¿Y con cuál fin? Obtener recursos, obtener dineros por medio de amenazas, por medio de fuerza. Hemos visto también esto. Han salido a la luz pública ciertas cosas de extorsión y también a la luz pública esto de las calumnias. Personas que han dado falso testimonio. ¿Y cuánto daño hacen? Estamos pensando en el mundo, pero cuánto más cuando la calumnia entra a la iglesia. Cuando la calumnia entra a la iglesia, que se dicen tantas cosas y las demás personas creen sin cuestionar nada, pero la Escritura nos manda acerca de, por ejemplo, testigos, en boca de 2 o 3 testigos, conte toda palabra. No creer de buenas a primera algún chisme. La mayoría de las cosas puede ser falsa. ¿Cuánto daño se ha hecho a la iglesia también por estas cosas falsas, acusaciones falsas, sin fundamento, invenciones en la mente humana que han hecho daño, obviamente, a iglesias, acusados falsamente? Y ahí luego tenemos entonces un mandamiento para los creyentes en nuestra época actual también, que no seamos calumniadores, que pensemos bien esto. ¿Podría acaso un creyente levantar una calumnia a otro creyente? Uno podría decir, pero ¿cómo va a pasar eso en la iglesia? Bienvenido a la realidad, hermano, hermana, puede pasar y pasa. Personas que dañan el testimonio de hermanos, de hermanas, haciendo acusaciones falsas. Y luego vienen los partidismos. Unos le creen a uno, otros le creen a otro. Eso lamentablemente ocurre. Y va en perjuicio, obviamente, de lo que es la iglesia. La iglesia. ¿Qué más? Versículo 14. Ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. También sabemos que el contexto histórico está hablando de los soldados que estaban allí acompañando a los publicanos. Sabemos que es para el siglo I, para aquella gente, pero nosotros podemos sacar la aplicación, que nosotros debemos también, como creyentes, contentarnos, estar contentos, teniendo sustento y abrigo, dice el Señor. Estemos contentos. Se habló aquí también de la túnica, de las ropas, el que tenía 2, que le diera al que no tenía ninguna. Y ahora estos soldados tenían que estar contentos con su salario. ¿Sabe que los soldados cometen estos actos criminales y el origen de estos actos ilícitos es porque no están contentos, no están satisfechos con lo que el Estado les da, con sus salarios, con sus sueldos? Y hasta el día de hoy ocurre lo mismo. Se fija cómo el corazón del hombre es de continuo, solamente el mal. Pueden cambiar los países, pueden cambiar los gobiernos,
Pero el corazón del hombre, de la misma forma, es engañado por el enemigo y da a luz el pecado. Y en el día de hoy podemos escuchar noticias donde dice un grupo de carabineros recibió dinero para hacer esto o aquello. Un grupo de militares recibió tantos millones de dólares por hacer esto y esto otro. Y el origen, pueden haber muchas excusas, pero el origen de todo es porque no estaban contentos con su salario. Ver la sabiduría de la palabra de Dios. Si todo el mundo pudiera regirse con lo que es la palabra de Dios, tendríamos sociedades más justas, sociedades mejores. Pero sabemos que en este mundo no vamos a mejorar. En este mundo vamos a ir de mal en peor. ¿Quiere ver un gobierno perfecto, un gobierno excelente? Vamos a verlo nosotros los creyentes en el milenio. Van a ser 1000 años donde el Señor va a gobernar, donde van a haber ministerios que el Señor va a ordenar y va a cumplirse la palabra del Señor. Y se va a llenar toda la tierra de la sabiduría divina, como las aguas cubren la mar. El Señor va a gobernar en aquel 1000 años. Allí va a haber un gobierno perfecto, un gobierno excelente, donde haya salud, educación, trabajo, todo aquello, viviendas, la agricultura, no va a faltar la comida. Pero en el día de hoy sabemos que hay corrupción, hay cohecho, hay extorsión, hay calumnia. Y el consejo de Juan, ¿qué haremos nosotros cuando le preguntan a estos soldados? Dicen, no hagan extorsión, no hagan calumnia y estén contentos con el salario que reciben. Y nosotros podemos sacar enseñanza como creyente también. ¿Alguna vez te ha desanimado el sueldo, el salario que recibes mensualmente? Y comienzas a quejarte delante del Señor. Y me falta para esto y para esto otro. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice el Señor. ¿Sabe también que hay consejos respecto al dinero? No dice en ninguna parte, en ningún lugar, que el dinero es malo. Hay hombres muy ricos en la Escritura. Tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Abraham, hombres pero muy ricos, muy ricos. Abraham se dice que va a una guerra con sus trabajadores, más de 300. Job tenía abundancia en ganado, en tantas cosas. Bueno, eran hombres que ponían a Dios en primer lugar. Esa es la diferencia. La Escritura dice, principio de todos los males es el amor al dinero. Principio de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, es el amor al dinero. Y también el Señor habló acerca de la idolatría, no respecto a los dioses falsos, sino que respecto al dinero. Ninguno puede servir a dos señores, refiriéndose al dinero, porque sabe que el dinero desvía a muchos en el camino. Y cada uno está libre, cada uno está libre. Yo recuerdo una oportunidad, se me viene a la mente ahora, recuerdo que por algo espiritual, fue una decisión espiritual, dejar ciertas horas de trabajo en un lugar. Y lo impensable, cuando lo propuse, me ofrecieron más dinero. ¿Quién hace eso? De ofrecer más dinero. Pero el Señor ya había trabajado en el corazón. Ese trabajo era bueno, pero, ¿qué es lo que estaba pasando en la vida espiritual? No era bueno. Uno tiene que elegir, uno tiene que ser sabio en las elecciones que toma. A veces hay hermanos que por un beneficio económico van a lejanas tierras a trabajar, dejando familias solas. Luego de un tiempo tienen un poco más de dinero, pero ya no tienen familia. Han perdido sus convicciones, no están con el mismo fervor que en su comienzo respecto al Señor. Nos vamos a trabajar a una ciudad lejana, hermano, ¿y hay alguna asamblea, alguna iglesia congregada en esa ciudad?
sabe que no sé, parece que no. ¿Dónde están entonces las prioridades? ¿Dónde está lo primero? Por eso vuelvo a repetir, el dinero en ninguna manera es malo, pero el amor al dinero sí. Si ponemos la prioridad en ello, eso nos va a llevar a lo malo espiritualmente. Contentaos con vuestro salario, contentaos con vuestro salario. Y dice el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y aquí hay algo nuevamente respecto a las preguntas. Le habían hecho la pregunta a Juan, estas personas, estos ciudadanos, sabe que se habían quedado con la duda, no le habían hecho la pregunta. Y dice la Escritura que tenían esta pregunta en sus corazones, en sus corazones. Yo te pregunto a ti, ¿tienes algo en tu corazón, en tu mente? Hay personas que tienen dudas respecto al futuro y les da vergüenza preguntar. No te quedes con la duda. Hoy día hay tanto para instruirse autodidactamente también. Hay libros, está internet, pero siempre decimos hay que tener cuidado, hay que ir con una dirección, con un amigo que lo dirija, porque a internet se puede subir cualquier cosa. Uno puede buscar información de algo y van a aparecer muchas cosas que no son doctrinalmente sanas. Así está la internet en el día de hoy. Cualquier persona puede subir algo, falsas doctrinas, y cualquiera lo puede leer. Así que se puede investigar, pero con la dirección adecuada. Pero estas preguntas en el corazón, todos en sus corazones se preguntaban, ¿será este el Cristo? Es la misma pregunta que Juan después envía a hacer al Señor. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este versículo es asombroso, asombra, porque el carácter de Juan se demuestra aquí. ¿Quién más que Juan hubiera podido elevarse a la gloria, ponerlo en un pedestal? Estaba convirtiendo a multitudes. Las multitudes salían a él, a escucharlo, lo buscaban. Pero ¿sabe qué? El mejor ejemplo de humildad es Juan. Incluso él dice, es necesario que él crezca, refiriéndose al Señor, y que yo mengüe, que yo empequeñezca. Ese era Juan. Entonces todas las miradas se dirigían a Juan. ¿Será este el Mesías? Y Juan dice, no se confundan, yo no soy, ni siquiera soy digno del que viene detrás de mí. Pero en el día de hoy vemos a líderes religiosos que su nombre, su imagen, es más conocida, es más fuerte que lo que es el Señor. Y muchas personas se abanderizan con ciertos líderes. Llegan a decir, yo voy a la iglesia del pastor tanto. O los nombres también de alguna congregación son elevados. La persona es idealizada a un punto tal que recibe toda adoración él y no la persona del Señor. Y acá tenemos a un hombre, Juan el Bautista, que recibe todas las miradas de la gente. La gente acude a escucharlo a él, pero él dice, yo no soy nada. Comparándome con el que viene detrás de mí, no soy nada, no soy digno. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Este trabajo, ¿saben quién lo hacía? Los siervos, los esclavos. Tomaban el calzado de la persona, lo desataban para luego poner sus pies en agua y lavarles los pies. ¿Se acuerda quién hizo esto?
cuando estaba a punto de partir el Señor, en lo que así se conoce como la última cena. Y el Señor debe haber esperado un buen momento, pero nadie hizo el trabajo de siervo. Nadie se dio ese trabajo, ni siquiera se cuestionó. Tal vez todos esperaban que otro viniera. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? ¿Sabe quién se levantó? El Señor. Tomó la toalla. Y el Señor hizo este trabajo, desatar la correa del calzado de cada apóstol allí reunido. Incluso el traidor, Judas, también estaba allí. Recordémonos que él participó un momento de aquella reunión. El Señor tomó el lugar de siervo, el lugar de siervo. ¿Cuánto nos cuesta tomar ese lugar, el lugar de siervo? Y todos y cada uno, me incluyo, tenemos que cuidarnos de eso. Que cuando las miradas se dirijan a nosotros, dirigir las miradas al Señor, al Señor, al Señor. No transformarnos en líderes de un movimiento. Juan pudo haberse transformado en el gran líder del movimiento. Pero él que dijo, yo vine a hacer un trabajo, vine a preparar el camino para el Señor. Eso es lo que estoy haciendo y lo estoy preparando. Y es necesario que cada vez el Señor vaya creciendo más y yo vaya empequeñeciendo. Y es el mismo pensamiento que tenemos que tener nosotros, hermanos, que cada vez el Señor vaya creciendo en nuestros ministerios, en nuestra fe, en nuestras convicciones, que el Señor crezca y que el yo vaya cada vez siendo más pequeño, cada vez siendo más pequeño. Lo que las personas conozcan de nosotros, a veces lo notamos y dicen, nos dan características buenas de nosotros mismos. Usted es de esta forma, es aquí, allá. Uno tiene que rápidamente decir, eso es solamente el Señor en uno. Si nos conocieran cómo realmente somos sin el Señor, sin el Señor. Todo lo bueno es porque el Señor ha trabajado en nuestra vida, porque el Señor ha trabajado en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, nos ha cambiado. Así que cada vez que las miradas se pongan en nosotros, y no hablo tampoco de una falsa humildad, una humildad mal entendida, porque el Señor también ha dotado de dones, de talentos a las personas, y eso se reconoce obviamente. Pero yo creo que me entienden. Grandes líderes religiosos que se levantan, se enorgullecen, son nombrados, se les extiende una alfombra roja, incluso se ha llegado a cobrar entradas para ver a tal predicador. Y los asientos que están más adelante tienen mayor valor que los que están lejos. Se ha llegado a esa confusión. Bueno, el trabajo, Juan dice, yo voy a hacer un trabajo de siervo con el Señor, con el que viene detrás de mí. Pero ahí yo pensaba en el Señor, Él sobrepasó todo. Sus seguidores, sus apóstoles, cada uno pensando sobre el hombro, mirando hacia el lado, y ellos sintiéndose superior al que estaba al lado. Y el Señor toma la iniciativa y toma la labor de un siervo y desata el calzado de cada uno y comienza a lavar los pies. Incluso Pedro dice, no, jamás me lavarán los pies a mí. Pero luego accede. Esa es la figura que pone Juan aquí. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Aquí está también, no podemos negar que el ministerio de Juan era poderoso. Él, lo que decía de la falsa humildad, él no niega, de ninguna manera niega lo que está pasando en su ministerio, en su labor.
porque él agrega la palabra más, más. Él dice, yo bautizo en agua, he hecho una gran labor. La gente sale a escucharme, yo los bautizo, la gente se arrepiente, prepara su corazón para el Mesías, cambia su manera de vivir. Le digo a los publicanos lo que tienen que hacer, le digo a los soldados lo que tienen que hacer, pero yo no soy nada. Viene uno más poderoso que yo. Si ustedes ven algo en mí, viene uno que es más que yo, más poderoso que yo. Así que por eso tampoco irse al otro extremo de aquella falsa humildad, de decir yo no soy nada, yo no merezco nada. Aquí Juan dice, viene uno más poderoso que yo, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí viene un texto medio controversial, que lo explicaba la otra vez también. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, como decía, si usted busca esto, más de alguna explicación va a encontrar que esto se refiere al Espíritu Santo, que el Señor bautiza con el Espíritu Santo y ahí mezcla el fuego, y ese fuego hace hacer cosas. ¿A qué se referirá? Dice Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quedemos hasta ahí por el momento. Dice que el Señor, que Juan no era digno de desatar su calzado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que estamos leyendo a continuación en Hechos capítulo 2 es el Espíritu Santo, es el bautismo en Espíritu Santo. Así que si nos preguntaran a nosotros cuántas veces hemos sido bautizados, no estaríamos mintiendo si decimos que hemos sido bautizados 2 veces, porque fuimos bautizados en agua y el Señor nos bautizó en el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió esto? En Pentecostés. Pentecostés. En este precioso momento que aparece aquí en Hechos 2, fue bautizada la iglesia en el Espíritu Santo. ¿Y qué les hizo hacer? Dice que hablaban todos en lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Y el versículo 6, a mí a veces esto me impresiona, porque solamente leyendo la palabra, sin ir a ningún original, sin ir a un estudio exegético profundo de la palabra, podemos encontrar lo que realmente significa. Dice el versículo 6, después que hablaron en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se fija? No fuimos a un original, no fuimos a una exégesis del pasaje tremenda, pero hay personas que han distorsionado lo de esto del bautismo en el Espíritu Santo y han caído en algunos errores. Bueno, alguno podría decir, entonces está negando esto de las lenguas y todo. La palabra de Dios también es muy clara. Cuando habla a los corintios, dice que si alguno habla en lengua, que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, entonces que calle en la congregación, que se edifique en su casa solo. ¿Se fija cuán precioso es lo que tenemos, hermanos? Yo sé que el Señor en su soberanía ha salvado mucha gente
en ciertos lugares que tienen estas costumbres, pero que le desvían en una dirección que luego entran en unos peligros doctrinales. La mayoría de las veces que se aparecen estas cosas de lenguas, nunca hay un traductor, nunca hay una traducción de la palabra. Y aquí lo que dice es que si cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿En qué lengua? Bueno, el versículo 9 dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. En nuestras lenguas. ¿Y qué es lo importante? El final dice, las lenguas, les oímos hablar en nuestras lenguas, o podríamos ahí decir en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y vuelvo a lo del orgullo. Hay personas que se sienten bien cuando todos les observan hablando ciertas lenguas, pero la Biblia dice que son idiomas, son idiomas, son idiomas. Y mencioné aquí, hay un listado largo de idiomas que había presentes en Jerusalén. ¿Por qué había tanta gente que hablaba otros idiomas en Jerusalén? Porque habían ido a la fiesta de la Pascua. Habían judíos prosélitos que habían tomado la religión judía o eran judíos de nacimiento y por distintas razones estaban en lejanas tierras y ellos vuelven a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y ahí hablan en lengua y se sorprende porque les oímos hablar cada uno en nuestro idioma, en nuestra lengua. Y ahí está entonces, Él los bautizará en Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Y luego viene el bautismo en fuego. Bautizar a alguien en fuego solamente lo puede hacer Dios. ¿Y qué es este bautismo en fuego? El fuego habla de juicio. Habla de juicio. Y solamente para terminar voy a leer en Hebreos, para que veamos esta faceta de Dios que la Biblia menciona, que algunos la saltan, la pasan por alto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Este es el versículo, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay un juicio venidero. Hay un lugar que arde con fuego y azufre. Y esa es la figura del bautismo en fuego, el juicio. O sea, a Juan está anunciando, tras de mí viene uno que va a bautizarlos a los que creen en Espíritu Santo. A los que no creen los bautizará en fuego. ¿Y dónde nos aclara más el pasaje? En este mismo capítulo, al final del versículo 17 dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, eso podría ser el bautismo en Espíritu Santo, y luego dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, bautismo en fuego. ¿Se fija que ahí están las dos cosas, Espíritu Santo y fuego? A los que bautizan Espíritu Santo son como si él limpiara su era y recogiera el trigo, y los que bautizan en fuego son los que quema en fuego que nunca se apagará. No nos confundamos, el mismo Señor que ofrece salvación, que está con sus brazos abiertos para ofrecernos salvación, también Él tendrá juicio con aquellos que no creen. El Señor bendiga su palabra.